como hijos de Dios, debemos ser imitadores de Él. Debemos ser imitadores de Él. La carta del apóstol Pablo a los Efesios comienza con las bendiciones espirituales del creyente y su posición en Cristo. Comienza con quién eres a través de la fe en Jesucristo y luego continúa diciéndote cómo debes vivir a la luz de la nueva identidad que tienes en Jesús. No debemos considerar a Efesios como un tratado teológico sobre las características definitorias de las personas redimidas. Creo que la intención del autor era animar a los creyentes a vivir en armonía con su nueva vida en Cristo. Y tengamos esto en cuenta mientras leemos aplicaciones importantes que el autor les dio a sus lectores originales y por extensión a nosotros. El mundo nos dice que debemos imitar a personajes ficticiosos como Tony Stark, o actores famosos, o políticos, o atletas. Aunque el mundo elogiará tus esfuerzos por imitar a estas personas, en última instancia, el creador del universo determina qué rasgos de carácter son verdaderamente dignos de elogio. Y su juicio prevalecerá. Por lo tanto, debemos ser imitadores de Él. Debemos ser imitadores de Él. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 5. Comenzando en verso 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la fe en Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios, según Gálatas 3:26. No siempre fuimos hijos de Dios, según Juan 1:12. Lo que dice que los que reciben a Jesucristo por la fe en su nombre, es decir, su persona, ellos están dados el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de convertirse en hijos de Dios cuando creemos en Él. Nosotros somos convertidos en hijos de Dios mediante un nuevo nacimiento. Jesús le dijo al líder religioso Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento ocurre cuando creemos en el eterno Hijo de Dios, Jesucristo. A través de ese nuevo nacimiento nacemos en la familia de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios y Él se convierte en nuestro Padre. Anteriormente, aprendimos todo sobre la vida de nuestros padres o tutores terrenales. Aprendemos a hablar. A través del lenguaje desarrollamos un pensamiento complejo. Aprendemos de nuestros padres cómo actuar y reaccionar. A lo largo de este proceso poseemos una comprensión innata del bien y del mal, pero esa comprensión no puede prevalecer contra la naturaleza caída que heredamos de nuestros padres. A medida que crecemos, seguimos imitando a nuestros padres y otras personas en nuestras vidas, aunque seguimos siendo responsables ante Dios, porque Él puso su ley en nuestros corazones y su ley nos condena. Pero cuando nos convertimos en hijos de Dios, recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo mentor y un nuevo ejemplo a imitar. Ahora que Dios es nuestro Padre, debemos imitarlo.
Si Dios no fuera personal, entonces esto sería imposible. Si Dios fuera simplemente una fuerza providencial impersonal, nunca podríamos reflejar su carácter. Pero Dios es personal. Él no solo existe y creó todas las cosas, sino que también se revela a nosotros. Llegamos a conocerlo personalmente cuando descubrimos su identidad en el Señor Jesucristo. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son tres personas distintas en un solo verdadero Dios, pero conocemos a Dios mediante el Hijo, el unigénito Dios. A través de Él, el miembro visible de la Trinidad, hemos llegado a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Aunque ahora conocemos a Dios, ahora que conocemos a Dios y ahora que Él es nuestro Padre, debemos imitarlo. El apóstol Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Antes mirábamos a nuestros padres humanos y los imitábamos. Ahora debemos mirar a nuestro divino Padre y imitarlo. Como hijos amados, una nueva identidad con esta dichosa posición que tenemos en Cristo de ser hijos amados de Dios, amados porque nosotros estamos en el amado Jesucristo. Pero aquí este mandato, sed o sean imitadores de Dios. El propósito de este mandato no es que los cristianos se consideren ser como Dios. La mentira más antigua que jamás dijo Satanás fue que los humanos podían llegar a ser como Dios. Nunca sabremos todas las cosas. Nunca poseeremos todo el poder. Y nunca estaremos presentes en todos los lugares a la vez. Entonces, en este sentido, nunca seremos como Dios. Nunca seremos infinitos y trascendentes. Pero algún día seremos justos y sin pecado. Debemos recordar esto. Esto es nuestro destino, puedes decir. Además, podemos participar de la naturaleza divina, el carácter y la virtud divinos ahora mismo. Hoy podemos reflejar el carácter de nuestro Dios. Hoy podemos reflejar su justicia y santidad. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4, dicen, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Hermanos, mediante confiar en y responderá y aplicar a las promesas preciosas y maravillosas de Dios, nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Quiero hacerles una pregunta. ¿Debemos imitar a alguien más que a Dios? Lo siento, hermanos, porque yo sabía cómo iban a responder.
Debido a la naturaleza humana, es fácil caer en un desequilibrio. Como humanos tendemos a exaltar a los líderes humanos convirtiéndolos en ídolos, o a rebelarnos contra ellos reflejando orgullosa independencia. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice algo interesante. Dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces la respuesta correcta es que sí. Debemos imitar a Dios, pero el hecho de que se nos diga que imitemos a Dios no significa que no debamos imitar la fe de los líderes espirituales. De hecho, se nos ordena hacerlo. El equilibrio se encuentra en imitar su fe en lugar de su personalidad. Imitar su fe en lugar de su personalidad. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los corintios pensaron que habían llegado al objetivo espiritual. Ellos pensaban que eran espiritualmente maduros. En realidad, su carnalidad les había impedido crecer espiritualmente. Lucharon por aceptar el liderazgo espiritual, incluso el mismo hombre que les enseñó el evangelio. El rechazo a su liderazgo y enseñanza se manifestó en que algunos decían: yo soy de Pablo. Y otros decían: yo soy de Cristo. No era apropiado que aquellos que aprendieron de Pablo lo exaltaron como su identidad. Y no era apropiado que aquellos que rechazaron a Pablo lo hicieron bajo el pretexto de exaltar a Cristo. ¿Entienden estos desequilibrios? Es una lección que a veces es difícil de aprender bien. Por favor, no ignore la instrucción pastoral, la dirección y la corrección. Es para tu bien espiritualmente y seguir su fe y su imitación de Cristo. Cuando estemos en el cielo, aprenderemos mucho más rápido porque no seremos limitados por el pecado. Y no puedo esperar este día, aunque tengo que esperar este día. Finalmente, conoceremos cómo somos conocidos. Pero mientras tanto, necesitamos aprender de los líderes espirituales que nos enseñan acerca de nuestro Padre Celestial para que podamos imitarlo. Esto implica una perspectiva completamente nueva. Nuevos valores, nueva información, una nueva actitud, nuevas decisiones y nuevas acciones. ¿Cuál es la parte principal del carácter de Dios que Él quiere que imitemos? En Efesios 5:2 dice: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Andar en amor significa vivir de una manera caracterizada por el amor. Tu forma de vida debe ser el amor. Aunque el amor de Dios a menudo se distorsiona, es la parte de su carácter que Dios más busca reproducir en sus hijos. El amor es sacrificio personal para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Recuerden eso, hermanos. Si están con sueño o durmiendo, es el momento de despertar y recordar algo importante.
El mundo tiene sus definiciones de amor, pero el amor que Dios valora se describe así. Un amor en que uno da a sí mismo por otros. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por amor a Dios y a los demás? En otra parte de las Escrituras leemos que Dios quiere que reflejemos su justicia y santidad. De hecho, unos versículos antes, el apóstol Pablo describe la semejanza de Dios que debe reflejarse en nuestra nueva vida, en Efesios 4:24, diciendo, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y el apóstol Pedro dijo esto acerca de la santidad en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Pero la autojustificación y el sentido de superioridad moral que caracterizan a los cristianos molestosos serían refrenados si trataran de imitar el amor de Dios también. Otra vez, un tema de equilibrio. Es importante que nosotros podamos valorar la santidad de Dios y reflejarlo en nuestras vidas. Que nosotros podemos valorar la justicia de Dios y reflejar también su justicia en nuestras vidas. Pero si no tienes amor, esto suele volver más bien en autojustificación en lugar de justicia de Dios. ¿Hay una descripción más extensa del amor de Dios? Sí, encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si tú leíste esta lista y no sentiste convencido en tu corazón de fallar en uno de estos puntos, no estabas prestando suficiente atención. Pero no tenemos tiempo para que leamos otra vez. Deben subrayar en sus Biblias, vuelve y léelo, hasta que encuentre el punto en que falte de transformarse. Porque nosotros necesitamos transformación. Cuando yo leo pasajes así, yo sí encuentro partes y digo, ay, entonces, por favor, Dios, transfórmame, porque en este asunto estoy no permitiendo que tu espíritu me cambie. Pero yo necesito cambiar, necesito transformar. Y usted también. Recuerde que si se trata de injusticia o mentiras, no es amor. El pecado nunca es amor. Aunque las pasiones y los sentimientos son un tipo de amor, no son el tipo de amor que Dios valora. No es el amor que es exaltado en la Biblia. Dios valora el amor inmerecido y sacrificial de Cristo, que podemos mostrar unos a otros y a los incrédulos. ¿Qué es lo contrario de vivir de una manera caracterizada por el amor de Dios? En verso 3 leemos, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. ¿Alguno de estos te describe? No deberían.
es apropiado entre aquellos que han sido apartados para Dios, los santos apartados para Dios, que estos pecados no sean nombrados entre ellos. El apóstol Pablo les dice esto a los efesios de una manera diferente a como lo hizo con los corintios. Aunque los efesios procedían del mismo trasfondo moralmente corrupto, inmersos en la religión pagana, la inmoralidad sexual y la brujería, los efesios optaron por permitir que el Señor los cambiara para que no solo abrazaran la salvación por la fe, sino que también fueran transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y su separación dramática con la brujería fue registrada por Lucas en el capítulo 19 de Hechos. En contraste, los corintios no lograron crecer espiritualmente después de años de ser cristianos. Su iglesia estaba plagada de orgullo, división entre creyentes, demandas judiciales entre creyentes, inmoralidad sexual, idolatría y misticismo. Por eso, cuando Pablo escribió a los corintios, habló con más firmeza diciendo, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Diariamente, nosotros pensamos en el hecho de que hemos sido comprados por precio. Debemos. ¿Cómo evitar la inmoralidad sexual? Huyendo de eso. Huyendo. Dice en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No debemos sobreestimar nuestra propia fuerza espiritual, sino que debemos huir de las circunstancias en las que seamos tentados a pecar. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. Eso significa que necesitamos límites saludables en nuestras vidas. Si bien esto es importante para las personas solteras, también lo es para las personas casadas. Muchos matrimonios han sido destruidos porque no había límites. Confiaron solamente en el hecho de que eran casados y que tenían un pacto, en lugar de guardar y proteger el pacto también mediante su forma de vivir. ¿Qué pasa con la avaricia? Dice que la avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes. No está diciendo que no deben mencionar el tema de avaricia, sino de que no debería ser hallada entre creyentes. Son las casas, los autos y las posesiones más importantes para usted que la palabra de Dios. El apóstol Pablo no quería inmoralidad sexual entre los creyentes de Éfeso, pero tampoco quería la codicia o la avaricia entre ellos. Si no estás fornicando, pero estás deseando fuertemente lo que otros tienen y dedicas tu vida a obtener posesiones, entonces has permitido que una forma de idolatría ahogue tu vida espiritual. Nuestro Señor dijo esto en Mateo 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda
sin fruto. Y el apóstol Pablo escribió esto a los colosenses en Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Una vez más, tenemos que evitar las grandes zanjas que corren a los dos lados del camino sobre el que caminamos siguiendo los pasos de nuestro Salvador. En una zanja, la inmoralidad sexual daña nuestro cuerpo, nuestro corazón y todos en nuestras vidas. Ojo, ¿cuántas personas en la inmoralidad sexual me han dicho que no afecta a nadie? Esto es una mentira de Satanás. Tu vida espiritual siempre afecta a todos. Pero primerito afecta a usted y afecta a cualquier persona con quien estás cometiendo también tal pecado. Pero también destruye familias. En otra zanja, sentimos que estamos bien con Dios porque no cometemos adulterio. Pero apreciamos el ídolo del dinero y las posesiones y nuestra vida espiritual se vuelve igualmente infructuosa. Tanto la inmoralidad sexual como la avaricia desperdician la vida en la tierra. Ambos son destructivos de diferentes maneras. El apóstol Pablo continúa diciendo, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Bueno, en un intento de evitar el legalismo, demasiados creyentes han caído en la trampa de las tonterías. Sabemos que las obscenidades y las bromas groseras deben acabarse. Obvio. Pero ¿estamos dispuestos a reconocer que las tonterías no edifican? Esto no significa que nunca podamos ejercer el humor. Pero sí significa que debemos considerar si nuestro humor levanta el corazón y trae alegría o si corrompe los pensamientos y trae desánimo espiritual. ¿Estamos dirigiendo la atención de los demás al Señor y exaltándolo a sus ojos? ¿Estamos públicamente dando gracias a Dios? ¿O estamos poniendo la diversión por encima del compañerismo significativo en comunión con Dios? Recuerden, hermanos, si tienes que elegir entre diversión que no edifica o en compañerismo basada en nuestra relación con el Señor y empoderado por el Espíritu, aunque por un momento puede parecer más aburrido, elige la comunión con el Señor y verdadera comunión con tus hermanos en Cristo. ¿Qué otras palabras sobrias escribió Pablo a los Efesios? Él dijo, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los inmorales, los impuros y los ávaros que no han confiado en Cristo y creído en el Evangelio no tienen herencia en el reino de Cristo, y la ira de Dios viene sobre ellos a causa de sus pecados. ¿Está diciendo el apóstol Pablo que los creyentes nunca cometen pecados sexuales? ¿O hacen cosas que son impuras? ¿O codician? No está diciendo esto el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cuál es su punto? Voy a leer lo que dijo Tom Constable. Él explica diciendo, este versículo enfatiza aún más la urgencia de vivir vidas de amor en lugar de egoísmo. Las palabras vacías a la vista serían palabras que enseñan que vivir una vida cristiana moral no es importante. Están vacíos porque carecen de contenido. No contienen ninguna verdad.
Si la ira de Dios está cayendo actualmente sobre los hijos de la desobediencia, ciertamente sus propios hijos pueden esperar su disciplina cuando practican las mismas cosas. Puesto que Dios es santo, trata con el pecado donde quiere que lo encuentre, tanto en los incrédulos como en los creyentes. A veces yo he escuchado creyentes que aprenden y entienden el tema de la seguridad de salvación y identidad en Cristo. Pero cuando intentan explicar esta doctrina, a veces dicen algo que es muy equivocada, porque dicen, aunque nosotros todavía podemos pecar, no importa, porque nosotros ya somos salvos. Yo entiendo que quieren expresar muchas veces, esto no nos quita de la familia de Dios y Dios siempre es fiel y no perdemos la salvación. Pero es otra cosa decir eso o decir no importa. Importa bastante, hermanos. Dios no ha dejado de ser santo solamente porque Él nos ha apartado, sino por lo que Él es santo y nos ha apartado, Él quiere que vivamos de acuerdo y en armonía con nuestra posición e identidad en Cristo y de acuerdo también con los estándares, con los deseos de nuestro Padre Celestial. Si la inmoralidad sexual caracteriza a los incrédulos, ¿debería caracterizar también a los creyentes? No debería, hermanos. ¿Deben los que tienen una herencia eterna vivir como los que no la tienen? No. El punto del apóstol Pablo es aún más claro en el siguiente versículo, diciendo, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Es posible que los hijos de Dios se hagan partícipes de los hijos de la desobediencia. Por eso el apóstol Pablo les advierte que no lo hagan. Piensa en Lot, que estaba motivado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Se hizo partícipe con los incrédulos. Casi murió como resultado. Y no murió solo porque Abraham intercedió por él. Si eres la luz del mundo, y lo eres, si has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, entonces debes vivir como tal. El apóstol no está pidiendo a sus lectores que demuestran que son salvos. Él está apelando a ellos basado en el hecho de que son salvos. Eres parte de la oscuridad que domina este mundo, pero ahora son la luz que el Señor trae al mundo. Vive entonces como luz. ¿Cómo se ve eso? Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Ojalá juzgáramos nuestros pensamientos y acciones basándonos en estas tres cualidades. Por supuesto, el medio para determinar lo que es bueno, correcto y verdadero es la palabra de Dios. Cuando permitimos que nuestras propias opiniones, sentimientos y preferencias determinen la verdad, caemos fácilmente en el autoengaño, el pecado y en última instancia la destrucción. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y el libro de Jueces, que terminaron esta última semana de leer, declara varias veces
En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces 21-25. Pero eso está repetido a través de todo el libro. Y si lee Jueces, encontrará que la mayor parte de lo que hicieron estuvo mal, aunque estaba bien a sus propios ojos. Por lo tanto, la cuestión no es lo que tú piensas, sino lo que dice la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Después de la salvación, necesitamos estudiar fielmente la palabra de Dios para aprender lo que es bueno, correcto y verdadero a los ojos de Dios. Algunas cosas son obvias porque tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, pero la mayoría de las cosas en la vida espiritual deben aprenderse de nuestro nuevo Maestro, el Espíritu Santo. Y según lo que ya estudiamos en Efesios capítulo 4, también mediante los profesores maestros de la palabra. 1 Corintios 2:9 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Recuerda que Dios quiere que sus hijos den fruto espiritual. ¿Y cuál es la clave para dar fruto espiritual? Bueno, Jesucristo dijo en el aposento alto, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En Juan 15:5. Entonces la clave para dar fruto es permanecer en comunión con el Señor Jesús y depender de Él. Por lo tanto, a medida que aprendemos su palabra, también debemos responderle por fe, confiar en Él, considerar que su palabra es verdadera y actuar en obediencia a su palabra por fe. Examinen qué es lo que agrada al Señor. La palabra examinen también significa probar o poner a prueba. En otras palabras, en realidad, tenemos que pensar en lo que agrada al Señor antes de poder hacerlo. Tenemos que examinar la palabra de Dios en el deseo de saber lo que agrada al Señor y tenemos que probarlo. Este debe ser nuestro objetivo en la vida, como escribió el apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 9. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Si nuestro objetivo principal es vivir una vida cómoda, evitaremos los sacrificios necesarios que agradan al Señor. Si nuestro objetivo principal es llevarnos bien con nuestro esposo o esposa o con otras personas, entonces pondremos su apaciguamiento temporal por encima de lo que realmente necesitan, que es siempre Jesucristo y la verdad. Si nuestro objetivo principal es casarnos, entonces no consideraremos con quién podemos vivir mejor una vida agradable al Señor.
Mujeres, no elijan a un hombre basándose en palabras suaves. Escoja a un hombre basado en su fidelidad al Señor. Esto significa aplicación de lo que cree. Fidelidad no es un sentimiento. Fidelidad es una acción repetida, motivada por la fe. Hombres, no elijan a una mujer en base a su apariencia externa. Elija una mujer basada en su amor por el Señor. Como hijos de Dios, necesitamos examinar y probar lo que agrada al Señor. Es como un hombre que trata de ganarse el corazón de una mujer. Intenta averiguar su color favorito para poder comprarle cosas de ese color. Intenta descubrir su lugar favorito para llevarla allí. Intenta encontrar su comida favorita para poder llevarla a comer donde sirven esa comida. Asimismo, esto no son sugerencias para los novios. Esto es lo básico. Pero asimismo debemos tomarnos el tiempo de aprender lo que agrada a Jesucristo y hacerlo. ¿Cuántas veces autoengañamos diciendo, yo amo a Jesús, lo que para Él es importante para mí, pero sin averiguar qué es y sin hacerlo? Como hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre Celestial y a nuestro bendito Salvador. Y la primera forma que hacemos esto es amando a ellos y a los demás. No participando en los pecados de los incrédulos, dando fruto espiritual por el poder del Espíritu, mientras que permanecemos en comunión con Jesucristo, dependiendo activa y diariamente en Él, examinando lo que agrada al Señor, dedicando tiempo de conocer qué agrada a Dios y probándolo. Vamos a orar. Padre en el cielo, nosotros venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Y Padre, pedimos que tu palabra puede cambiar nuestros corazones mediante el Espíritu. Que podemos estar convencidos de nuestra necesidad de transformación. Que nosotros podemos desear de reflejar tu justicia y santidad y tu amor. Que podemos llevar la semejanza, que podemos reflejar el carácter y la virtud de Jesús, amando unos a los otros con un amor sacrificial. Y Padre, queremos que podemos ser empoderados por ti para experimentar la victoria en nuestras vidas espirituales. Y todo eso para magnificar a Jesús y glorificarte. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.